Mi nombre es Marco Antonio Solís, soy neumonólogo acá del sanatorio. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito del tema de vacunación en el adulto. La vacunación que en realidad a nosotros nos compromete desde el punto de vista pulmonar, y estamos hablando de la vacuna neumocócica y la vacuna antigripal. Vamos a tratar de tocar diferentes temas, tanto como para definir algunas situaciones, y vamos a tratar de inicio de hacer un pequeño viaje al pasado, tratando de determinar qué pasó en el momento en que la vacuna de la influenza fue mucho más importante. Entonces, vamos a ponernos a pensar y en un estatus sobre vacuna antigripal y vacuna antineumocócica, que son los dos grandes grupos de pacientes que manejamos día a día y que pueden tener la indicación de alguna de las dos vacunas, o seguramente las dos. Vamos a definir algunas preguntas para esta charla, que claro, es muy corta y concisa, la verdad que es algo muy específico. Y vamos a ver a quiénes debemos indicar las vacunas, cuál es el grupo de población mucho más, que tiene más indicación de vacunación. Si esto ha cambiado en los últimos años, o cuáles son los cambios que han surgido últimamente. ¿Cómo están funcionando las vacunas y si realmente sirven? O sea, ¿dónde estamos midiendo, qué trabajos están midiendo la efectividad tanto de la vacuna antigripal como de la antineumocócica? Y también, perdonen este delay, estamos solucionando algunos temas, y todas las vacunas que sirven, si sirven para lo mismo o en qué indicaciones tienen precisas sobre cada una de ellas. Y el esquema actual de vacunación con el cual nos estamos siguiendo todos básicamente en el día a día y en la época estacional, especialmente la invernal. Entonces vamos a, como les decía, volver al futuro un poquito, a hacer un pequeño viaje al pasado y vamos a recordar lo que pasaba hace unos años en los que teníamos una paciente de 28 años que consultaba a la guardia con el antecedente de asma, tenía disnea, tos, fiebre, una regular mecánica ventilatoria, con una hipoxemia, digamos, no tan importante, menos del 95%, y con una espirometría realizada en guardia claramente obstructiva, de 1200. ¿Eso de qué nos hablaba? De alguna patología bronquial, en este caso la asmática, exacerbada. Y antes del 2009 nos manejamos con ese criterio de diagnóstico. ¿Qué pasó en 2009? Teníamos un paciente también joven, con el mismo antecedente de asma, que tenía la misma clínica con regular mecánica ventilatoria, disnea, tos progresiva, que se agregaba seguramente fiebre, mialgias, dolor retroocular y más disnea, con una saturación mucho más baja que para una crisis asmática común y con una espirometría casi normal. No vamos a decir normal porque algún grado de obstrucción tenía, pero casi normal. Y pasábamos de tener una radiografía con una consolidación, con un compromiso broncoalveolar localizado, como en este caso, a compromisos alveolares, algodonosos, bilaterales, simétricos, en los que en 2009 el diagnóstico primordial era la neumonía viral o la neumonía asociada a N1H1, a influenza. Lo que pasó en ese momento es que el 24 de abril del 2009 se detecta en varios centenares de casos de gripe H1N1 con múltiples fallecimientos en México. En junio la OMS se eleva al nivel 6, al nivel máximo de alerta de gripe A, y se declara la primera pandemia del siglo XXI. Y esta pandemia nos llegaría acá al Cono Sur y a la Argentina específicamente en la época invernal, junio-julio. Pero claramente no es la primera vez que pasa y que se presenta un cuadros
de pandemias asociadas a influenza. Entre 1920 más o menos ya hubo una pandemia también por H1N1, en el 57 por H2N2, en el 68 por H3N3 y la última esta que hemos pasado en 2009. ¿Qué es lo que pasa? En realidad lo que pasa es la mutación que generan las hemaglutininas dentro de la cápsula viral, lo que genera estos cambios en diferentes épocas y que las personas que no han estado en contacto o no han recibido vacunas, como por ejemplo ahora en la actualidad, están más expuestas a tener la enfermedad y a desarrollar situaciones mucho más graves que las personas que sí han estado expuestas o que están vacunadas. Estas mutaciones se dan cada cierto tiempo y en su momento, con el caso de la gripe A, hubo este pico elevado del 2009, pero se esperaba un nuevo rebrote del 2011-2012 que no se dio, que se cree, finalmente es una hipótesis, con un alto peso científico, que no se dio este segundo brote por el hecho del esquema de vacunación que se empezó a aplicar en diferentes países y la prevención que se utilizó con un cierto grupo de pacientes que tenían mayor riesgo, que ahora los vamos a ver. También se encontró que esta mutación de la cual les hablaba, de la hemaglutinina y la neuraminasa, que se da en influenza, la que va generando estas diferentes pandemias mundiales. Tanto es así que se detectaron por H2N2 en el año 57, 74.000 fallecimientos en Estados Unidos solamente, y por H3N3 el 68, con 34.000 fallecimientos en Estados Unidos. Los síntomas de enfermedad tipo influenza pueden ir exacerbándose, y eso se ve desde las anteriores pandemias, por las coinfecciones bacterianas que generan estos pacientes, especialmente asociadas a estafilococo. O sea que esto ya se sabía mucho más desde antes y que las mujeres embarazadas tenían mayor compromiso y eran un factor de riesgo muy importante. Entonces, sabemos que la neumonía es la principal causa de muerte en el mundo. El primer germen bacteriano es el neumococo, pero entre los virus, los principales están la influenza A, el sincitial respiratorio, el adenovirus y la influenza. De mayor mortalidad de pacientes añosos y con comorbilidades previas, generalmente pacientes inmunodeprimidos, pacientes con patología respiratoria previa, pacientes con inmunocompromiso no asociado a patologías oncológicas o a retrovirus, sino pacientes también con inmunosupresión por patología reumática o pacientes con patología metabólica como diabetes, por ejemplo. Y en poblaciones vacunadas, solo el 30% de los pacientes hospitalizados presentan compromiso pulmonar. Esto también va de la mano de algunos cambios que se fueron dando tiempo a tiempo en las indicaciones de internación de estos pacientes y a los cuales les dábamos el alta, que ahora vamos a revisar un poco. Entonces, después de múltiples estudios que se fueron dando por esto de la pandemia, y hay tres grandes estudios que se hicieron en México, se pudo determinar que existen comorbilidades, perdón, estoy con una tos tremenda. Existen comorbilidades que se asocian a mal pronóstico, como por ejemplo, pacientes posparto, embarazadas, especialmente en el segundo y tercer trimestre, algún otro grado de inmunosupresión, obesidad, eso es muy importante, y alteraciones neurológicas. Acá, dentro de la experiencia que tuvimos ese año, que realmente fue tremendo, yo ese año estaba empezando la residencia en el Hospital María Ferrer, realmente fue increíble la cantidad de pacientes que llegaban y una comorbilidad que veíamos, no comorbilidad, sino una situación que veíamos es que los pacientes eran muy jóvenes. Y se cree que era porque los pacientes más añosos estuvieron en algún momento en contacto con esa cepa que quedó de alguna otra pandemia previa. Bueno, y acá tenemos algunas indicaciones que están divididas específicamente por grupos, donde podemos hablar de patologías con
patologías respiratorias en las que se ven pacientes con asma, pacientes de POC, el paciente con asma, especialmente asma moderado y grave, pacientes que han tenido internaciones o que tienen múltiples exacerbaciones, tienen mucha más indicación de vacuna antigripal. El paciente asmático leve, que tiene tal vez un step 1 o 2 de GINA, podría no tener indicación. Pero creo que claramente, ante la situación de prevenir o no, creo que es importante indicar la vacuna ante una situación de sospecha de posibilidad de riesgo. Pacientes con enfermedades cardíacas, especialmente cardiopatías congénitas, los pacientes tienen que recibir la indicación de vacuna antigripal. Con deficiencias congénitas o adquiridas, infecciones por VIH, el paciente también tiene indicación de vacuna antigripal y es algo que tenemos que tener muy claro y no perder la oportunidad cuando el paciente tiene el contacto con el médico, con el sistema de salud, indicar la vacuna. En la época adecuada también es cierto, porque la vida de la vacuna es básicamente un año, por eso las vacunas se indican para la época preinvernal, en la que todos los centros están como capacitados y tienen la cantidad de vacunas para aplicar a los pacientes. Pacientes con inmunocompromiso congénito, astenia funcional o anatómica, pacientes con una alteración anatómica que también genere algún grado de inmunosupresión, pacientes obesos con un índice de masa corporal mayor a 40, lo que les decía, pacientes diabéticos también tienen indicación de vacuna, pacientes que están bajo tratamiento con biológicos o con tratamiento o con alguna enfermedad reumatológica también tienen indicación de vacunación y con mucha más firmeza justamente para prevenir cuadros más severos. Mujeres embarazadas también tienen indicación de vacuna antigripal. Y acá, antes de avanzar con lo que es la vacuna antineumocócica, quiero comentarles que hoy por hoy el no haber recibido la vacuna puede y debe ser tomado como un factor de riesgo ante una consulta de urgencia para que uno avance en algunos estudios y determinar si la enfermedad tipo influenza por la que consulta el paciente amerita internación o no. La internación va de la mano de tratamiento antibiótico, tratamiento anticonceptivo y hisopados específicos para hacer la denuncia epidemiológica de los casos. Nosotros este año se lograron detectar 18, ¿no? 18 casos de H1N1 acá en el sanatorio diagnosticados, la gran mayoría pacientes jóvenes que han estado en terapia intensiva, con ese compromiso imaginológico y sistémico que expresa en todos los trabajos y en todo lo que podemos ver. Mialgias, fiebre persistente, infiltrados bilaterales y muchos pacientes que han llegado al distrés. Y muchos de estos pacientes también que han tenido la coinfección por estafilococo, lo cual ha generado una mayor progresión de la enfermedad. Y algo que es importante es también definir que estos pacientes tienen indicación de internación cuando tienen comorbilidades, hipoxemia severa, infiltrados bilaterales y un muy mal estado general. Los pacientes que son jóvenes, que han empezado con fiebre en las últimas 48 horas y que no tienen compromiso respiratorio severo, como hipoxemia o infiltrados bilaterales, pueden manejarse de manera ambulatoria con el tratamiento con oseltamivir. Bien, vamos a ir avanzando un poco y vamos a hablar de la vacuna antineumocócica. Esta vacuna antineumocócica ha ido cambiando con los años, ha habido algunos cambios con respecto a las indicaciones de vacunas. Las cepas han ido también eligiendo algunos otros targets para su tratamiento y para su implementación. Pero antes que nada, vamos a hacer un pequeño repaso también de que la neumonía es una infección del tracto respiratorio, que es la cuarta causa de muerte en el mundo y la segunda causa de años perdidos laborales. El neumococo es el responsable de las neumonías en un 40-60% de los casos.
La neumonía es la más común, es más común en edades extremas, en inmunodeprimidos y en patología respiratoria crónica. Tiene una mortalidad del 15 al 20% de manera, digamos, habitual. La neumonía ya tiene una mortalidad alta, la neumonía que se interna sube mucho más, y la neumonía que tiene indicación de terapia intensiva tiene una mortalidad de hasta el 50%, dependiendo de la serie. Si una neumonía se ve en la comunidad interna de terapia intensiva llega a requerir ventilación asistida, esta mortalidad sube casi hasta el 60-70%. Así que es una patología realmente muy agresiva. Y una de las mejores maneras para disminuir un poco la agresividad, no vamos a hablar de mortalidad porque realmente es un tema muy polémico con respecto a la vacunación antineumocócica, pero sí mejorar un poco el pronóstico es prevenir con las vacunas con la vacuna antineumocócica. La neumonía causa 1.6 millones de muertes al año, por lo menos 90 serotipos de neumococo, pero menos de 30 causan enfermedad activa. Bien, ¿a quiénes vacunamos? Toda persona arriba de los 65 años tiene indicación de vacuna antineumocócica. Menos de 65 años hay indicaciones muy específicas, que son todas estas. Yo quiero recalcar solamente algunas. El paciente tabaquista ya tiene indicación de vacuna antineumocócica. Aunque no tenga diagnóstico de POC, aunque no tenga síntomas de patología respiratoria, si es un paciente tabaquista, además más de 10, 20, 40 años, tiene indicación de vacuna antineumocócica. Pacientes con infección por VIH también tienen indicación de vacuna antineumocócica, y es muy importante recalcar esto porque mucha gente tiene temor a las vacunas. Dice, no, bueno, pero si yo tengo una patología que ya me inmunodeprime, vacunarme va a ser mucho más daño. Y no es cierto. Pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes con diabetes, pacientes con alcoholismo, pacientes con enfermedad reumática también tienen indicación, y pacientes que han tenido una neumonía previa. Los pacientes que ya han tenido una neumonía previa también tienen que cumplir un esquema de vacunación antineumocócica. Este tipo de indicaciones, que las que veíamos previamente, es la que podemos encontrar nosotros dentro de lo que es el esquema de vacunación del gobierno de la ciudad. No es muy similar a todos los esquemas de vacunación que se están manejando en cualquier guía internacional, y maneja básicamente los mismos esquemas. Ahora vamos a desglosar un par de trabajos de donde salen todas estas indicaciones y vamos a entender por qué se manejan básicamente lo mismo. Este es un esquema de vacunación catalán, en el que las indicaciones prácticamente son las mismas, y simplemente divide a los pacientes en pacientes de muy alto o muy alto riesgo, o un riesgo incrementado o un riesgo aumentado, nada más, pero las indicaciones terminan siendo las mismas. La protección inmunológica contra el neumococo es mediada a través de anticuerpos oxonocíticos dirigidos directamente contra la cápsula de polisacáridos de la bacteria. Esto es lo que define el serotipo y sirve como factor de virulencia. Esto significa que todas las vacunas tienen una información con respecto a las cápsulas de polisacáridos de la bacteria, lo cual determina a qué cepas la vacuna, para qué cepa la vacuna es importante. Y de ahí es donde nacen los dos tipos de vacunas polisacáridas y conjugada, en la que la polisacárida tiene antígenos de células T independientes, y la conjugada tiene mayor inmunogenicidad, y lo que genera también es mayor memoria. Como podemos ver acá, hay diferentes cepas que se activan. Hay diferentes cepas que se activan. Hay diferentes cepas que se cubren con los diferentes tipos de vacunación. Tenemos la 23, en la que cubre este tipo de cepas, la 7, que es la que se utilizaba previamente, y la 13. La 7 es una vacuna que cubre 7 serotipos de
neumococo, la cual se empezó a utilizar mucho en chicos al principio, y que fue un poco desplazada por la 23 y luego por la 13, obviamente por la mayor cobertura que tiene. Lo interesante de que se empezó a utilizar mucho en chicos es que ha generado en la población en general un efecto rebaño. El efecto rebaño significa que mientras más cantidad de chicos fueron vacunados, había muchos adultos que terminaban siendo protegidos indirectamente porque los chicos ya no se contagiaban o tenían una enfermedad neumocócica menos agresiva. De estas, las que generan mayor mortalidad son este tipo de cepas, que después de algunos trabajos se pudieron mostrar de que con la combinación de las dos vacunas, que ahora vamos a hablar cuáles, uno llega a cubrir la mayor cantidad de cepas. Entonces, ¿contra qué realmente nos cubre la vacuna antineumocócica? La vacuna antineumocócica nos termina cubriendo contra la llamada enfermedad neumocócica invasiva. Su mayor grado de protección está en evitar que la neumonía por neumococo se torne mucho más agresiva y genere esta enfermedad neumocócica invasiva con una altísima mortalidad. Y sí tiene una disminución efectiva de este tipo de patología tan agresiva. Mayores de 65 años, la ENI tiene una incidencia relativamente alta, 7.9 cada 100 habitantes. Cuando uno tiene más de un factor, llega a 48 cada 100.000 habitantes. Y cuando uno tiene poco, alteración hepática, sube mucho más la incidencia. Y cuando un paciente tiene menos de 65 años, la incidencia es un tanto menor, pero si se dan cuenta, el paciente que tiene menos de 65 años y asocia poco, tiene la misma posibilidad de tener enfermedad neumocócica invasiva que un paciente mayor de 65 años. Así que la vacuna es altamente importante en este grupo de pacientes. Los pacientes con VIH también tienen una alta incidencia, por lo cual la indicación es absoluta. En esta revisión sistemática que hace Chalmers, la verdad que es muy interesante, demuestra que la vacuna polisacárida, la 23, reduce la incidencia de enfermedad neumocócica invasiva. La eficacia contra la neumonía adquirida en la comunidad no queda tan clara y no se ha demostrado en esta revisión sistemática, no ha logrado demostrar que hay una prevención de neumonía adquirida en la comunidad. Sí, la enfermedad neumocócica invasiva, y más todavía en pacientes con enfermedad crónica. Con respecto a la 13, a la conjugada 13, ha demostrado su efectividad también contra la enfermedad neumocócica invasiva y para algunos casos de neumonía adquirida en la comunidad, con algunos estreptococos de neumonía específicos. Esto significa que la PCV13 tiene un poquito más de protección contra la neumonía adquirida en la comunidad, pero para el momento de esta revisión sistemática no eran los datos tan concluyentes. Y se confirmaba que las edades extremas eran un factor de riesgo importante. Ahora, con respecto a una y otra, ambas cubren la enfermedad neumocócica invasiva, cada una en diferentes rangos de protección, y se ve que un poquito la que menos efectiva termina siendo, tal vez es la 7. El porcentaje de protección, dependiendo de los autores, puede llegar hasta el 80% de protección de la 13 para la enfermedad neumocócica invasiva, y algunos hasta el 90% con la 23, perdón. Pero ambas vacunas pueden reducir algunos serotipos que generan neumonía adquirida en la comunidad. Vuelvo a repetir, hasta ese momento, sin valores estadísticamente significativos de protección del NAC. Algunos otros trabajos también han demostrado que, como el de Rodrigo Wetting con respecto a la 23, es que es muy efectiva para mayores de 65 años porque la protección de enfermedad neumocócica invasiva es amplia. En este esquema, en estos cuadros, podemos ver cómo la protección por año en el Reino Unido con respecto a las vacunaciones, hay una disminución de casos y un aumento en la protección de pacientes con respecto a las vacunas. Termina siendo un poco más
digamos, efectiva la 23 en este trabajo, pero la 13 también tiene un gran efecto protector. En algún trabajo demuestra que 11% de 2.036 pacientes fueron positivos para el neumococo en el esputo, 16% con proteína C activa en el esputo, y fueron testeados con antiurinario y fueron positivos hasta el 15%. Algunos serotipos que se hallaron siempre terminan siendo los más importantes y agresivos, los que se cubren con los dos tipos de vacunas, tanto con la 23 como con la 13. Este trabajo del 2017 demuestra que tendría más efectividad en mujeres en edades de 65 a 75 años con consolidaciones, que la 23 no mejoraría la mortalidad y mientras más pase el tiempo va perdiendo su efecto protector. Por eso la 13 empieza a tener un juego más importante en lo que es la vacunación por su efecto memoria y protector a mayor tiempo. Esto es muy importante porque en este trabajo sobre el efecto clínico de las vacunas conjugadas, estamos hablando de la 13, los valores son altamente significativos para riesgo de ENI, para cepas específicas, reduciría la causa de neumonía y es efectiva para el grupo etario mayor a 60 años. Este es un poco de toda una descripción de todos los trabajos y cómo se han ido desarrollando, para llegar finalmente a lo que es un poco el trabajo estrella y lo que ha guiado a lo que es la indicación de vacuna actualmente, que es el CAPITA. En el CAPITA se tomaron ciertos datos sobre la prevención hasta el primer episodio de neumonía invasiva. Es un trabajo que se utilizó mucho para ver la eficacia de la conjugada de la 13, la que está cubriendo 13 cepas, una prevención hasta el primer episodio de neumonía no bacteriémica o no invasiva, y una prevención hasta el primer episodio de neumonía por serotipos que protegen la 13. Fueron muchos los pacientes randomizados, realmente 42.000 pacientes para cada grupo, recibiendo vacuna y el otro placebo. Y en este estudio se pudo demostrar que la 13 es efectiva para prevenir neumonía anterior de la comunidad, enfermedad neumocócica invasiva. La eficacia persiste por mucho tiempo, por lo menos hasta 4 años. La eficacia de prevención al primer episodio de neumonía es casi del 50%. La eficacia de prevención de neumonía no bacteriémica, no invasiva, es del 45%, e igual que otras series, habla de una prevención del 75% para enfermedad neumocócica invasiva. Así que gracias a este trabajo, donde se logra demostrar valores estadísticamente significativos para algunos datos, hay algo que es importante, que para mortalidad los valores no fueron concluyentes, pero sí para prevención de la enfermedad invasiva y para neumonía adquirida de la comunidad. Y se ve en estas curvas cómo es la progresión en el tiempo, demostrando toda esa efectividad de la cual hablábamos. En este estudio post-capital, donde van demostrando la eficacia de los endpoints con respecto a neumonía adquirida de la comunidad, también demuestra una protección muy importante con algunos serotipos de neumonía, demostrando su gran efectividad para con la protección de NAC, y este cuadro un poco más de lo mismo, pero ¿por qué es discutido? Primero hay algunos detalles. Que la 23 puede llegar a presentar una hiperrespuesta si es vacunada por más de 2 veces. Esto habla de que, por eso habla de que se tiene que haber un intervalo de más o menos 5 años entre una y otra. Y ahí es cuando ingresa la indicación de la 13, y ahora vamos a describir bien el esquema de vacunación actual. Existen trabajos que refieren que tienen un efecto protector contra la neumonía de cualquier etiología y por el neumococo, pero hay otros que no. Así que todavía es algo muy polémico. El estudio CAPITA es discutido porque el número porque hay un número muy elevado necesario tratar para prevenir una neumonía. Así que los valores son estadísticamente significativos, pero necesito vacunar a demasiada población para prevenir muy pocas neumonías. Y lo que sí es muy importante es lo que les hablaba, el efecto rebaño,
que se ha ido viendo en las generaciones actuales con la disminución de incidencia de neumonía en personas adultas mayores por la indicación de vacunación en chicos, en niños menores de 5 años. Vamos a finalizar con este esquema de vacunación. El esquema de vacunación antineumocócica es, si recibió la 13, si nunca sin vacunación antineumocócica previa y si tiene indicación, sea mayor de 65 años o menor de 65 años con patología agregada, la 13 y después la 23 en un tiempo no menor a 2 meses. De lo que se habla especialmente es al año. Si un paciente no recibió ninguna vacuna, recibe la 13 y al año la 23. Si recibió la 23 previamente, que es la que se daba mucho más, con mayor indicación y demás previamente, debe recibir la 23, al año la 13 y a los 5 años de la primera 23, otra dosis de la 23, la última, a los 5 años, con una diferencia no menor a los 2 meses. Esto es algo confuso. ¿Por qué? Porque ahí uno no le da las cuentas. Dice un año, luego 2 meses. ¿Qué es lo que pasa? Es muy poco probable que un paciente llegue al año, si es que estaba vacunado con la 23, y tenía la idea de vacunarse a los 5 años con la otra 23, porque es lo que se le dijo en su momento. Entonces, si el paciente llega a los 2 años de haber recibido la 23, también recibe la 13, y a los 5 años de la primera 23, la segunda dosis de 23 como refuerzo. ¿Sí? Para pacientes inmunodeprimidos, la vacunación es básicamente muy similar. Es muy similar. La única diferencia, es que la distancia entre la 3 y la 23 tiene que ser sí o sí no menor a un año. Bueno, para terminar, hay que estimular a los pacientes a recibir las vacunas, sea antigripal y antineumocócica. El punto es no perder la oportunidad. Si realmente un paciente tiene alguna internación o está cursando una internación por alguna patología y tiene indicación de vacunación, no está mal aplicar la vacuna en ese momento, no habría contraindicaciones. Es un buen momento para no perder a ese paciente. Tener en cuenta que siempre hay pacientes, siempre que pacientes tienen la indicación de la vacunación, siempre buscar ese paciente que tiene la indicación para aplicarse en ese momento o hacerle la indicación. Nunca perder una oportunidad, desmitificar lo de la vacunación en el adulto, de que genera mayores complicaciones o que realmente tiene algún riesgo. Y es importante este número de corte de 65 años. Por más que no tenga ninguna patología agregada, como hemos visto, el riesgo de desarrollar una enfermedad neumocócica invasiva es mucho más alto que de un paciente menor de 65 años. O sea que la edad, solamente por ser mayor de 65 años, tiene indicación de vacunación. Bueno, muchas gracias. Vamos a